Hola a todos. El día de hoy vamos a revisar un poco más a profundidad los grados de libertad, en este caso del robot en sí o del sistema mecánico, no solamente de cada unión. Recuerden en un anterior video que cada unión de un robot consistía en un grado de libertad, es decir, un movimiento permitido por esa unión. Ahora, como un robot consiste en enlaces y uniones, cada unión tiene un grado de libertad. Entonces, ¿cómo calcular los grados de libertad total de este robot? Bueno, tiene su procedimiento. Recuerden que un robot puede tener distintos tipos de uniones. Pudiera tener una rotativa y pudiera tener una esférica. Entonces, recuerden que la esférica tenía 3 grados de libertad y la rotativa solamente 1. Es decir, solamente se podía mover o girar sobre su propio eje. Entonces vamos a revisar un poco los grados de libertad, por sus siglas en inglés, Degrees of Freedom, y prácticamente pues los grados de libertad definen los modos en que el sistema se va a mover. Entonces, cuando decimos grados de libertad número 3, bueno, pues prácticamente tenemos 3 tipos de movimiento que podría ejercer. Entonces, existe una fórmula basada en Grobles que está dada por esto, para calcular los grados de libertad de un sistema mecánico en este caso, pues se define a base de esto, en donde lambda, por ejemplo, es una constante que es igual a 3 cuando el sistema mecánico se mueve solamente en un plano 2D, es decir, mecanismos planares, es decir, solamente a lo mejor se mueve tanto en X como en Y, ¿sí? Ese sería un mecanismo planar, entonces solamente se mueve en este eje. Hay sistemas mecánicos que a lambda podría valer 6 cuando se mueven en un espacio tridimensional, es decir, un mecanismo espacial. Entonces, este robot se podía posicionar tanto en X como Y y Z. N es el número de enlaces del robot. Recuerden que son la cantidad de cuerpos con los que se conforma este robot. Y J pues sería prácticamente el número total de uniones que conectan dos enlaces. Recuerden que las uniones son aquellas articulaciones que provocarán el movimiento de este enlace. Y bueno, FI, ¿qué será? Bueno, aquí se observa una sumatoria. FI son los grados de libertad de cada unión. Recuerden que, por ejemplo, si tenemos un robot que presenta, es decir, supongamos que tiene dos tipos de articulaciones. Tiene una rotativa y tiene una esférica. Entonces, recuerden que la rotativa tenía un grado de libertad, ¿sí? Lo que es la rotativa, pero la esférica tenía, en este caso, 3 grados de libertad. Entonces, pues estamos hablando que la sumatoria desde la unión 1 hasta la unión, en este caso, son dos uniones, pues estaríamos hablando de que sería 1 más 3, prácticamente este número sería 4, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, esto sería el total de grados de libertad que existirían por todas aquellas uniones que representa el robot. Vamos a ver un ejemplo. En este caso se dice que es un robot manipulador, o sea, un brazo robótico denominado como 3R porque tiene 3 uniones revolutivas, o en este caso rotativas, ¿sí? Entonces, pues vamos a ubicar ahora sí que los elementos de esta ecuación que acabo de mostrar. Por ejemplo, vamos viendo lambda, pues es un sistema pues planar porque prácticamente se mueve tanto en X como en Y, no se observa que exista un movimiento Z. Entonces es un robot que a lo mejor sirve para pintar una pared o algo y no necesita estar ubicándose en Z y demás, o en algún eje adicional. Entonces lambda pues prácticamente vale 3 porque es un sistema planar. Pues serían los números de elementos o cuerpos que consiste el robot. Recuerden que son los enlaces que acabo de comentar, los links. Recuerden que la base es una, este es otro elemento, 2, 3, el tercer elemento y cuarto elemento. Entonces prácticamente n es igual a 4. ¿Cuántas uniones tenemos? Entonces tenemos 1, 2, 3,
¿sí? 3 uniones, en este caso son revolutivas, ¿sí? Y pues en este caso, pues ya la fórmula, como les comento, contempla la sumatoria desde la unión 1 hasta la unión J, en este caso pues es 3, de cada uno de los grados de libertad de las uniones. Como son 3 rotativas, entonces tenemos un grado de libertad por cada una. Entonces estamos hablando que esta sumatoria pues da 3. Entonces, los grados de libertad basados en la fórmula de Gravel sería entonces multiplicar lambda 3 por n, que es 4, menos el total de uniones 3, menos el 1 que contempla la ecuación, y en este caso más la sumatoria final que teníamos, y pues este resultado nos daría 3. Estos son los grados de libertad del robot, no de las articulaciones. Entonces, y sí, se alcanza a apreciar que pues tiene 3 tipos de movimiento que pudiera ejecutar. En este caso, pues tenemos esto, ¿no? Ahorita no estoy considerando los grados de libertad que pudiera existir acá. Entonces, supongamos que ese nada más es como que sujeta una brocha y es todo, ¿no? No tiene algún movimiento adicional, ¿no? Si tuviera, entonces tendría que considerar qué tipo de articulación habría aquí, ¿sí? Entonces, supongamos que esa unión es fija. Entonces, este es el ejemplo de cómo calcular los grados de libertad de un robot. Ahora bien, supongamos, otro ejemplo, tenemos este mecanismo que le llaman un mecanismo de 4 barras. Es decir, en este caso pues tenemos la barra es 1, la 2, en este caso la 3 y la 4, ¿no? Entonces son 4 barras y pues prácticamente están pues posicionadas de acuerdo a estos ángulos. Si se fijan, las uniones pues sí efectivamente son rotativas, sí, y es un sistema planar, es decir, se mueve en X y Y, ¿no? Solamente. Pero están todas, digamos que es un mecanismo serial y cerrado. Entonces, vamos a ver cómo serían los grados de libertad de este mecanismo. ¿Sí? Entonces, pues vamos a ver que n es igual a 4. ¿Por qué? Porque pues tenemos 4 enlaces, incluyendo la base. Se me olvidó comentar que primero pues lambda pues es 3 porque tenemos un sistema planar. J, pues vamos a ver cuántas articulaciones tenemos. Pues tenemos 1, 2, 3, 4 articulaciones que son prácticamente, pues ahora sí que rotativas, ¿no? Entonces son 4 de tipo rotativas. Entonces la sumatoria de cada uno de los grados de libertad de estas uniones desde i igual a 1 hasta j, que es 4, pues daría 1 más 1 más 1 más 1, que son 4, ¿sí? Entonces, si yo determino en la ecuación los grados de libertad según Gravel, pues sería 3, 4 menos 4, menos 1, más 4, pues esto prácticamente pues me daría 1. Es decir, el grado de libertad de este mecanismo es 1. Y no significa que solamente pueda hacer un movimiento. O sea, bueno, sí, eventualmente es un movimiento. ¿Por qué? Porque solamente necesito empujar algo. Por ejemplo, si yo empujo por aquí, todo el mecanismo se mueve, ¿sí? Entonces no necesito activar cada unión, ¿sí? Con solamente activar una de ellas, pues se ejecuta el movimiento. Si activo esta, por ejemplo, entonces se mueve todo el mecanismo para allá. Entonces no es necesario mover cada una de ellas independientes, ¿sí? Con el simple hecho de solamente necesitamos una entrada de movimiento en una articulación. Por eso se dice que el grado de libertad es 1, a pesar de que tenemos 4 uniones revolutivas, ¿sí? Entonces, ese es el grado de libertad de este mecanismo. Y bueno, otro ejemplo muy similar es en este caso es un Stephenson Six-Bar Linkage Mechanism. Y en este caso, por ejemplo, este mecanismo pues es algo similar, tiene estas revoluciones que son revolutivas,
¿sí? Tiene esta articulación también, ¿sí? Y pues prácticamente pues se mueve este sistema, ¿no? ¿Por qué se llama 6 barras? Porque tiene 1, 2, 3, 4, 5 con esta base y 6 con esta base, que aunque son dos bases aquí, pero realmente es un solo eje. Entonces son 6 barras. Estamos hablando de que en este caso, pues igual, este sistema se mueve tanto en X como en Y. Entonces, lambda es igual a 3. N es prácticamente igual a 6 porque tenemos 6 barras. ¿Cuántas articulaciones tenemos? A ver, vamos a ver, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 articulaciones, ¿sí? Entonces, y todas ellas prácticamente son rotativas. Entonces, la sumatoria de I igual a 1 hasta 7, que es J, pues sería entonces, como son rotativas, todas tienen un grado de libertad. Entonces estamos hablando que son 7. ¿Sí? Son 7. Entonces los grados de libertad, si lo ponemos en la fórmula, es prácticamente 3, 6 menos 7 menos 1 más 7. Esto te da igual a 1. Es lo mismo que el four-bar mechanism. ¿Por qué? Porque no solamente necesito una entrada de movimiento. Supongamos que muevo por aquí y todo el sistema se mueve, ¿sí? Incluyendo todas las revoluciones. Entonces no necesito mover de manera independiente cada articulación, sino con una sola que mueva ya el mecanismo completo se mueve en el espacio, ¿sí? Entonces, como resumen, podemos decir que hay diferentes posibilidades en cuanto a los grados de libertad. Por ejemplo, si todas las uniones tienen un grado de libertad, J entonces prácticamente es igual a los grados de libertad total que nos dio, ¿sí? Sobre todo si son independientes. Pero, por ejemplo, si J es mayor que el grado de libertad, entonces se dice que los grados de libertad de cada una de las uniones no están activadas. Entonces, supongamos el ejemplo anterior, por ejemplo, que prácticamente J es 7 y el grado de libertad es 1. Entonces, eh, si 7 es mayor que 1, efectivamente ninguna articulación está activada y solamente se necesita una entrada de movimiento, ¿sí? Eso nos da una idea de cómo es que se mueve este mecanismo. Pero si J es menor que el grado de libertad, en este caso si tuviéramos menos uniones que el grado de libertad, entonces se podría decir que tenemos una pues redundancia en cuanto a uniones, ¿no? Se podría decir que pues tengo demasiadas articulaciones, más bien articulaciones que tienen muchísimos grados de libertad, pero realmente a lo mejor tengo dos esféricas. Sí, entonces tengo dos articulaciones, pero tienen bastantes grados de libertad esa unión. Entonces, pues son uniones actuadas, pero son multi grado de libertad. Entonces, esas serían las posibilidades que tendríamos cuando analizamos las uniones y los grados de libertad del robot. ¿Sí? Entonces, pues eso sería básicamente lo que es el tema de grados de libertad de un robot. Gracias.